la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad estamos con el físico David Ardiles, que estudió física en la Universidad Sao Paulo, gran universidad a nivel internacional, especialmente latinoamericano. A veces está en el primer lugar, no sé cómo estará ahora, pero es una gran universidad. Vamos a conversar con el doctor David Ardiles, que nos cuente un poco la historia de su vida en el extranjero y cómo ha encontrado el Perú a su regreso, qué ambiente le ofrece el Perú a los científicos que regresan, porque hemos entrevistado a jóvenes y estos nos dicen, los que están graduándose en el Perú, dicen, en el Perú no hay opción y se van, se están yendo casi todos. David ha regresado, no sé con qué valentía, pero vamos a conversar con él sobre este tema. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. A usted, doctor Modesto, muchísimas gracias por la oportunidad y ya no a responder sus preguntas y poder comentar exactamente el título de la presentación, ¿no? ¿Cómo he En, encontrado al Perú? sí, en primer lugar, ¿dónde nació usted? Siempre preguntamos lo mismo, ¿no? Nos entrevistamos. ¿Qué hacían sus padres cuando usted era chiquito? Ya, a ver. Yo he nacido el año 70 en Juliaca. A los meses fui traído a Lima y a los 5 años viví en Villa El Salvador. Mi padre era profesor. Cuando vino, fue traído para el Ministerio de Educación, se jubiló estando aquí en Lima y, bueno, como todo profesor de esa época, con un sueldo irrisorio, tuvo que vivir en Villa El Salvador, en una casa muy simple, donde yo aprendí a hablar y a caminar. A los 5 años regresamos a la capital del departamento, en esa época Puno. Nos quedamos hasta los 11 años y mi padre tuvo un problema de salud y tuvimos que ir a Arequipa. Entonces, de los 11 a los 22 años yo crecí en Arequipa. ¿De 11 a 22? Deben ser 22. A los 22, yo estudié electrónica en Arequipa y a ¿Estudió los... en la universidad entonces? No, no, yo... No, 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 no. Yo estudié... La visión que yo tenía era la siguiente. Voy a estudiar en Senati y con ese dinero yo voy a salir, Claro. ¿no? Estudié un año de física en la UNSA, ¿no? Pero no culminé porque tenía la visión de salir. Entonces, en esa época habían unas becas del convenio PEC Brasil Embajada a través del INABEC. Fui agraciado con una de esas becas y en el año, en la década de los 90, yo emigré a San Paulo, Brasil. Esas becas siguen dándose, por si acaso, estimados amigos, Sí, sí. jóvenes que se van a Brasil y ahí inician una carrera que a veces los catapulta hacia otros lugares. Efectivamente, es una beca que comenzó en el año 87 y todos los alumnos que son agraciados en contacto con la embajada tienen la oportunidad de estudiar en Brasil. En la oportunidad me dieron la vacante para estudiar en la Universidad de San Paulo. Yo estudié en Brasil. Quien estudia licenciatura es profesor de secundaria y quien estudia el formato bacharelado, como se dice en portugués, es el que va a seguir la carrera de investigador, o como dicen en portugués, pesquisador, ¿no? Entonces yo estudié bacharelado para ser un investigador en el Instituto de Física de la Universidad de San Paulo, donde también hice mi maestría en el área de materiales, en el inicio de la nanotecnología, con fluidos complejos, con ferrofluidos, ¿no? Enseguida hice mi doctorado en la UNICAMP, que es la otra gran universidad brasilera, donde hice mi doctorado en ingeniería eléctrica y computación en el área de fotónica y semiconductores, donde yo me doctoré. En esa época me parece que estaban haciendo un gran acelerador. Ya, efectivamente, en el año 2000 se inaugura el LNLS, que es el Laboratorio Nacional del Síncrotrón, que en esa época era un acelerador de partículas de Súper tercera moderno. generación. Claro, era moderno en esa época,
Pero el síncrotron, la tecnología síncrotron es una tecnología que se utiliza para análisis de materiales. No es un acelerador de estudio de partículas, ¿no? Se generan electrones, ¿no? Y a partir de esa generación de electrones se hace pasar por un campo magnético muy intenso, entonces tenemos la generación artificial de la luz síncrotron, de la radiación síncrotron. La radiación síncrotron existe de forma natural en el espacio profundo, ¿no? Cuando electrones o nubes de electrones o gases de electrones existen y estos atraviesan intensos campos magnéticos generados por cuerpos en el espacio profundo. Entonces eso naturalmente existe y en la Tierra se hace eso a partir de los laboratorios llamados síncronos. ¿Y de qué longitud de onda sale esa radiación? Es un abanico, tenemos rayos X duro, blando, tenemos ultravioleta en sus dos líneas, tenemos Continuo. infrarrojo, claro, claro, tenemos, y la característica, por ejemplo, cuando nosotros generamos por el proceso de Brainstorm rayos Por X, frenado. claro, por frenado, es de baja intensidad, ¿no? Por más potente que sea el equipo en el Brainstorm, con ánodo de cobre, por ejemplo, los K-alfa son de baja intensidad, baja coherencia y es difícil producir en la instrumentación científica su colimación. Ya, bueno, para que los seguidores entiendan, los electrones son acelerados a velocidades del- cercanas a la de la luz. Claro, Estos chocan con un material metálico especial, ahí se frenan, pierden energía cinética, pierden velocidad. Y esa energía que pierde el electrón se convierte en radiación, en ondas electromagnéticas cuya longitud de onda va a depender cuánto perdió en el frenado, ¿no? claro. En el caso de la radiación síncrotron es otro procedimiento, ¿no? Es el efecto del pase de los electrones a través de un campo magnético intenso de 3, 4 Tesla, Variado. variado. Entonces, ahora los electrones son producidos en un Pero ahí acelerador también los lineal. electrones en cierta manera sufren aceleraciones, ¿no? Sufren aceleraciones, se generan nubes dentro del sistema del anillo de circulación, donde hay un vacío de 10 a 13, 10 a 12 a 13 bar. Entonces, claro, en el espacio profundo el vacío llega a 16, ¿no? Porque tiene que haber un vacío, si no el electrón es frenado. Entonces, esos electrones son considerados cuasi relativísticos, ¿no? 0.89, 0.92 de velocidad. Y hay electrones que son más rápidos, otros más lentos, pero en fin, esa nube se produce en el anillo, pasa por el campo magnético de un electroimán artificial, ¿no? Y tenemos un abanico generado a la salida del gap, del espacio de los dos polos de un electroimán, y tenemos la radiación síncrotron. Entonces, se disponen en el anillo del acelerador instrumentaciones específicas. Por ejemplo, yo puedo poner un filtro de berilio y toda la radiación que está atrás, que hasta llega a radiación gamma, es frenada y solamente dejo pasar rayos X, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, cada línea de instrumentación tiene su nombre. Instrumentación de rayos, por ejemplo, yo fui físico en el síncrotron. O sea, de ahí, de este tremendo acelerador, salen por, digamos, haces diferentes salidas Claro, y cada salida va a ser usado por lo que usted llama una una instrumentación. instrumentación Es específica. bueno aclarar, amigos, pero aprovecho también para decirle a los seguidores que ayer expuso el doctor Barton Sivak sobre supercuerdas en la UNI y la conferencia está en este canal. Y alguien o varios dicen, pero ¿por qué hacen esas cosas básicas en lugar de estar resolviendo problemas concretos? La gente no sabe que cuando los físicos hacen investigaciones que aparentemente no tienen ninguna aplicación, salen luego revoluciones tecnológicas impresionantes. Por ejemplo, pienso La en las tomografía. ecuaciones de Maxwell. Cuando se dio las ecuaciones de Maxwell, nadie daba, nadie se imaginaba de las aplicaciones que tenían, que van a tener esos, ahora todas las comunicaciones
se basan en las ecuaciones de Maxwell, pero al principio eran ecuaciones matemáticas. Y también en 1939 en Berlín, físicos y químicos se dedicaban a poner neutrones en el uranio, más pesado elemento de la naturaleza, para ver qué pasaba, para ver si crecía, y se produjo la fisión nuclear, que ha servido para hacer reactores nucleares y brindar en Francia el 80% de la energía eléctrica, Exactamente. imagínense. Otro. Así que a los seguidores no caigan en este juego del gobierno. Muchas veces dice, no, no hagan investigaciones en cualquier cosa, no, no podemos dar plata para ello, ¿no? Ahí puede estar la gran revolución. Dicho sea Efectivamente. de paso también, David Ardiles es físico, dice, ¿para qué sirve la física? ¿No? Es una carrera, Sin no, utilidad. por si no lo saben, el hombre más rico de la Tierra Es físico. es físico, se llama Elon Musk, bachiller en física, que aplicó al principio sus conocimientos y luego le puso el condimento de economía y ahora es el hombre más rico de la Tierra. Igual puedo mencionar muchas otras cosas. Hablando de aceleradores, en Ginebra, Suiza, hay un gran acelerador Exactamente. El ser. en el que trabajan miles de científicos de todo el mundo. Y para ponerlos en contacto, un físico, un bachiller en física, inventó la web, que ha dado pues cantidades inconmensurables de plata. De modo que acá estamos hablando de física que de repente más tarde va a dar motivo que hablar, ¿no es cierto? Le comento una anécdota. En el año 2000 vino a la Universidad de San Pablo a dar una charla el vicepresidente de la compañía Bell, que llegó a ser en ese año ser el premio Nobel debido al estudio del efecto Hall cuántico fraccionario, ¿no? Entonces, como usted ha comentado hace unos minutos, lo que nosotros hacemos, en realidad en física tenemos tres grandes áreas de investigación. La investigación básica o fundamental, que es necesaria porque si no, no tenemos la segunda etapa, que es la física experimental, y ambas se complementan. Y en una tercera etapa, antes de la ingeniería, tenemos la física aplicada. Entonces, toda esa secuencia es necesaria, toda esa formación de recurso humano, la formación de talentos, son necesarios para llegar al entendimiento de la ciencia y la tecnología, sin la cual nosotros no podemos, no tendríamos este medio de comunicación, ¿no es cierto? No tendríamos los No satélites. tendríamos esta comunicación Claro, también. no habría la electrónica, los dispositivos electrónicos, los semiconductores, los chips, etcétera, etcétera. No, las memorias, en fin, ¿no? El premio Nobel de hace, no sé, 8 años, la super resistencia gigante, Claro, magnetoresistencia claro, gigante, la magneto, ¿no? Que fue un un premio Nobel efecto, de un alemán y francés, que es el que permite leer los discos duros a la velocidad que se conoce. De modo que, por favor, dejen de pensar que la ciencia no vale nada. Es un signo de ignorancia cuando uno hace esa pregunta. por ejemplo, usted acaba de mencionar, ¿no? El efecto magneto-resistivo gigante y hay una segunda etapa que es el colosal. Eso ha dado inicio a la espintrónica. O sea, ya no estamos en la electrónica, que es la acción y la interacción de los electrones, ya estamos ya hablando del spin, que es, claro, Spintrónica, para que espintrónica. la gente no se entienda. ¿Qué cosa es la spintrónica? Los electrones, como varias partículas, tienen pues una especie de giro y que es cuantizado, o bien está girando hacia arriba o hacia abajo en el caso del electrón. 1, 0, 1, 0, y eso permite también interactuar entre ellos y dar lugar pues a una electrónica basada en estas propiedades del electrón, cosa que acelera las aplicaciones, han acelerado las aplicaciones tecnológicas y en todo el mundo se habla de spintrónica, la electrónica del spin. Del spin. Y, doctor Modesto, yo quiero, a partir del medio que usted eh, tiene en YouTube, de su canal, quiero hacer un reconocimiento personal
desde muy joven yo lo he escuchado, lo he visto. Usted tiene el mérito en el Perú de ser uno de los primeros y valientes divulgadores de la ciencia y la tecnología en el Perú. Desde la época de Warangal, ¿no? Cuando los japoneses querían utilizar el acelerador, el reactor para poder, a través del proceso de ionización, tener sus tarugos de silicio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo guardo con cariño, yo tenía mis 12, 13 años, hice la lectura de ese periódico y guardo con cariño ese periódico en mi casa en Arequipa. Entonces, decirles a los jóvenes que sí vale la pena, pero tampoco puede ser una aventura decir quiero estudiar físicas simplemente, sino que establecer políticas de desarrollo en el país de ciencia y tecnología, establecer ese desarrollo organizado, porque el desarrollo de un país va a permitir que salga adelante, pero el desarrollo por sí solo obedece a una estructura de gestión de industrialización. Y la industrialización obedece a todo un proceso de economía de Estado que solamente los gobiernos lo pueden hacer, los políticos decentes y serios que entran al Estado, a una región, a un gobierno central, lo pueden ejecutar. Y no es necesario que sean físicos o grandes ingenieros, pero que sí entiendan la necesidad que tiene la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el proceso de Caliwarma que se hace en Perú. Yo observo desde mi punto de vista, desde el punto de vista epistemológico y de la ciencia y de la metodología, que carece de tiene muchas falencias desde ese punto de vista de producción de ciencia. Entonces, si nosotros no tenemos la metodología apropiada, el modelo apropiado, no vamos a tener los resultados necesarios, por más que nosotros pongamos millones de millones. Además de que no solo es la metodología, sino las competencias y las capacidades de esos seres humanos que tienen que ir, ¿no? Y es transdisciplinar porque son médicos, son biólogos y etcétera, etcétera, son varios profesionales que tienen que estar envueltos. Entonces, eso yo hablando de Caliwarma, digo que si hay esa necesidad imperiosa de tener profesionales que trabajen con metodologías apropiadas, hasta porque el dinero público porque no es el dinero de Estado, es el dinero que pagamos todos los que contribuimos a través de los impuestos, es un dinero valiosísimo y que infelizmente por lo que nosotros observamos en nuestro país, eh, no llega, no llega realmente a ejecutar los proyectos de manera coherente en el país. Ahora, la ciencia y tecnología es fundamental. Es fundamental. Ese entendimiento tiene que ser pleno dentro de la comunidad peruana. Nosotros que estamos en la academia sabemos que es necesario, imposible. Por ejemplo, nosotros inclusive hemos tenido un problema, nosotros no lo hemos producido, eso yo ya lo digo plenamente, pero se nos vino, por ejemplo, una escaramuza de un presidente. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos toda esa comunicación con Santa Rosa en la frontera, ¿no es cierto? Entonces, Claro, lo hemos abandonado, claro, lo toda hemos la frontera está abandonado, toda la abandonada. frontera, Toda la frontera de Brasil también hay en comunidades toda la región de que Acre, ¿no? pasan la frontera para que lo atienda otro país. Claro, entonces no tenemos esa comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nuestros propios sistemas de satélites de comunicaciones, ¿no? Que podrían ser pequeñas constelaciones con instrumentación, con electrónica a partir de nanosatélites que nosotros podríamos estar tranquilamente ya desarrollando, ¿no? Son tecnologías que dentro del nivel de intensidad tecnológico de 1 a 6 están en 4 o 5 y nosotros tenemos condiciones de poder hacer eso. Pero eso obedece a una estructura interna de Estado. Y justamente en ese sentido nosotros tendríamos que tener, y es necesario y es absolutamente indispensable tener una política de ciencia y tecnología. No apenas los esfuerzos que se han hecho y que son válidos por CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sino, usted muy bien sabe, y usted participó de proyectos donde se tiene que crear el ministerio, urgentemente un ministerio que coordene y organice toda nuestra ciencia y tecnología, que es un ministerio de ciencia y tecnología. No solamente que coordene y ordene y coordine, sino que esté en la mesa del debate en el Consejo de Ministros Exactamente, para exigir un presupuesto, porque tiene que ahora como tener. no tiene asiento en el Consejo de Ministros, les dan las minucias
el Perú es el país que menos invierte en ciencia y tecnología respecto al PBI, 0,1%, mientras que ya todos los países Chile, están Colombia ya tienen bastante, ¿no? Llegan a exactamente. 2%, 2,3%. No Nosotros, tanto, no tanto, pero no, llegan porque ellos tienen el presupuesto nacional y tienen la colaboración. Por ejemplo, en Chile, ellos, ¿por qué nos llevan? Porque ellos tienen un ecosistema de startup muy fuerte en Santiago. Entonces, ese sistema permite, no es un dinero público, pero es un dinero que está siendo reinvertido en el mismo proceso tecnológico. Entonces, eso sube y aumenta el valor de inversión dentro de la ciencia y tecnología, por ejemplo, en Chile, ¿no? Eso lo conozco bien de cerca. Colombia también está en esa línea, ¿no? Nosotros, infelizmente, no estamos en esa línea. claro, aquí el gobierno se apuesta por las cosas primarias, digamos. Actualmente le está reduciendo, está extendiendo esta ley llamada protección a la agroexportación. O sea, es cosas simples, pone plata para que estas empresas avancen, pero no en tecnología avanzada, que es la que más genera dinero, ¿no? Claro, porque nuestro modelo por ejemplo, nuestro modelo de agroexportación es un modelo productivo, ¿no? Produzco arándanos, produzco paltos, produzco mango tipo Ken, etcétera, y que estos productos lleguen al mercado europeo o americano, sin el valor agregado, sin la industrialización agroalimentaria. No tenemos que desarrollar nuestra ingeniería en industria alimentaria. Ahora, pero de todas maneras, todo este proceso agrícola, por ejemplo, que es el elemento principal, porque sin alimentos nosotros no subsistiríamos, necesariamente ahí pasa por una agricultura moderna. Ahora tenemos la agricultura pulsada, ¿no? Que es de última generación, ¿no? Tenemos las imágenes satelitales que nos permiten detectar, por ejemplo, inclusive valores de evapotranspiración en las plantas, en los frutos, y con esa información unida a la inteligencia artificial se pueden tener predicciones de la producción. Pero al final, sin agua no tenemos nada, ¿no? Y en ese sentido también tengo una pequeña contribución, tengo un proyecto que le estoy autodenominando proyecto de hidrocinética, ¿no? El cual consiste en tener generadores eléctricos que funcionen movidos por las aguas del mar, por un río submarino o también denominado corriente submarina. En el caso del Perú es bien conocida y es constante, y los que están en el área de Pero aquí hay oceanografía, varias corrientes. claro, La pero la de corriente Humboldt Niño, la corriente pero la Pupo. Humboldt es una corriente permanente, constante, que viene por el litoral chileno y se va al Ecuador. Es una corriente ascendente. Entonces, esta corriente bien diagnosticada y ya se tiene la información de algunas décadas. La del Niño Entonces, no es tan permanente. no es. Claro. Pero la de Humboldt sí es una corriente, y a pocos metros digamos, del nivel de Y allí superficie. se pondría una máquina que Claro, absorba la energía, digamos, generadores, ¿no? generadores, O sea, sería una turbina. turbinas, exactamente. Esas turbinas, existe la tecnología, la nanotecnología, todo el proceso de nanocorrosión ya existe, ¿no? Que permite construir, desarrollar la ingeniería de esos generadores subacuáticos que estén a pocos metros y a poca distancia De la de la playa. playa. Y con esta energía eléctrica podemos tener al mismo tiempo energía eléctrica y una segunda parte de esa energía eléctrica para producir, eh, por ejemplo, desalinizar agua de mar, pero no por el proceso de osmosis inversa o reversa, sino con esa energía eléctrica evaporar esa agua. Con la tecnología de microseparación tenemos el cloruro de sodio y en el otro lado tenemos toda la tabla de elementos químicos. Y esos elementos químicos que los hemos separado también por la misma tecnología, prácticamente son el humus, ¿no? El humus marino, que termina siendo un fertilizante natural. Entonces, y se puede hacer esto, ¿no? Esa es la hidrocinética, y ya existe tecnología, es un proyecto que estamos manejando en la región Arequipa,
usted sabe muy bien también que hace poco ha salido una ley que aprueba la microgeneración de energía nuclear, la NMR. En el Perú no tenemos, Todavía no está promulgada, no está pero promulgada, pero o sea, es una vertiente que se nos viene también, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sería interesante? Porque hay regiones en el Perú donde es imposible instalar energía eléctrica o fotovoltaica o llevar energía eléctrica que sea proveniente del sistema integrado del Mantaro, ¿no? De nuestras hidroeléctricas. El caso claro es de Iquitos, donde tenemos centrales térmicas a $180 el kilowatt hora. Entonces, eso es caro. Entonces se hace con gas, se hace con diésel, porque el sistema integrado del Mantaro no puede llevar, atravesar los Andes y llevar energía eléctrica hasta Iquitos. Y el intemperismo que hay en la región oriental del Perú, de Iquitos para abajo, Cayali, no permite masificar energía fotovoltaica, ¿no? ¿Qué quiero decir con el intemperismo? Viento, agua, polvo, radiación, etcétera. Nublifica la superficie del panel solar. Entonces, con eso cae mucho el rendimiento. acá mismo Aquí, los sí, claro, paneles por se el llenan de smog. polvo. Claro, el propio smog, ¿no? El propio smog que es oscuro, En la UNI entonces, pues tenemos paneles solares de experimentación en la terraza del edificio donde trabajo. Cuando subo está lleno de polvo. entonces hay condiciones en las que, no, entonces, por ejemplo, si yo tengo si quiero generar energía eléctrica de 200 megawatts a través de paneles fotovoltaicos, en algún momento yo tengo que tener un mecanismo y ese mecanismo tiene que limpiar esos paneles. Eso encarece el kilowatt hora. Entonces, los pros y contras, ¿no? De las energías renovables. Ahora, el proyecto hidrocinético que manejamos no solamente es en generación de energía eléctrica y los fertilizantes, sino que eh, la misma energía eléctrica la podemos trabajar para la generación del hidrógeno verde. Hidrógeno verde, por definición, o sea, la definición de hidrógeno verde viene del uso de una fuente de generación de energía eléctrica también verde. Entonces, en este caso es absolutamente verde, ¿no? Hemos usado corrientes Claro, de el agua tema marina. del hidrógeno verde es transformar la energía en hidrógeno. Pues, son máquinas que se compran, Claro, sí. ahí no hay mucho que ver, pero Mm. lo que se trata es de producir esa energía, como usted Primero hay lo que tener señala, energía. de producir esa energía de manera ecológica. Claro. Puede ser solar, puede ser la biomasa, lo que usted señala, La la hidrocinética, corriente, la hidro, cinética, cinética. cinética, el movimiento del Exacto. mar, las corrientes, en fin, hay muchísimas formas de producir. O sea, no se trata pues de hacer una máquina se compra la máquina, lo que se trata es producir energía para captarlo. Y no se puede poner la carreta delante de los caballos. Caballos, En este exactamente. momento, la energía solar todavía no está muy difundida, no está difundida como debería estar en el Perú, porque el Perú, pues, es un país, somos hijos del sol. Una vez escribí un artículo en el periódico, decía, por el friaje que había en Puno, decía, friaje en el país del sol. ¿No? No es lógico. Hay que transformar la energía y también la térmica, la La geotérmica, ¿no? geotérmica también. Hay- no hemos desarrollado, no hemos instalado las máquinas para convertir la energía geotérmica en electricidad, a la Hidrocinética. hidrocinética y tantas No hay en el otras. Perú aún la Y hidrocinética. luego, imagínense ustedes, ya estamos pensando en la máquina que convierte en hidrógeno, pero no tenemos la fuente. Claro, porque, por ejemplo, conversando con amigos a veces me dicen, pero yo trabajo con física o con ingeniería y no me meto en acciones mayores a no ser en mis laboratorios, ¿no? Le digo, nosotros somos llamados a entender todo el proceso geopolítico, tenemos que tener conciencia de que todo lo que nosotros hacemos está dentro del sistema político, ¿no? Pero pregúntale a Elon Musk, no solamente es el hombre más rico del mundo y es físico, sino que se mete en política y a veces ¿No? poniendo la pata muy alto, pero en fin, ya es tema de él.
Claro, pero es un tema que nos compete a nosotros y nosotros A como todos los académicos, a peruanos, todos los peruanos, no solo a sobre todo nosotros académicos, a los científicos que tienen mayor conocimiento de las cosas, por definición. exactamente, por definición, y somos responsables y llamados a hacer eso, ¿no? Entonces, es menester que nosotros no solamente pongamos un granito de arena, sino que nosotros tengamos la capacidad de poner camiones de arena para que nosotros traigamos al Perú y nosotros seamos los visionarios para que nuestro propio país se desarrolle. Entonces, en ese sentido, cuando usted me hace la pregunta y el título de la entrevista, yo regreso al Perú. Eso, a ver, vamos al tema. Entonces, ¿usted ha estado cuánto tiempo en el extranjero en total? Más o menos 35 años. ¿Cuánto? 35 años. Si se le ve joven a usted. Yo tengo 54 años. Ya, bueno, ¿cómo ha encontrado nuestro país en qué país estuvo la última vez? Yo actualmente en Francia, pero he Está en pasado Francia. por Portugal, Holanda, España, vivido. Menos mal que se Conozco ha mucho, venido porque de repente allá hay una guerra nuclear. pero mi familia se ha quedado en Francia, mis hijos están allá. ¿Cómo Eh, se ha encontrado el país aquí? mire, de la época, es- no necesariamente yo me alejé del país, yo fui a estudiar, el objetivo fue ir a prepararme, Siempre estaba atento, siempre he digamos. estado atento. Muy bien. Mínimo un viaje, 2 por año toda mi vida y en los últimos años 3, 4 viajes por año. Siempre he participado en proyectos, he elaborado proyectos en Pero, Concité. ¿cuántos hijos tienen? Tengo 2 hijos En Francia. en Francia. Ellos son brasileros, Ah, ¿no? caramba. Su esposa es brasilera. Brasilero, sí. Renato Daniel tiene 23 años, ha cumplido 23 en julio y en marzo se graduó como ingeniero informático. Y Rafael César tiene 12 años, todavía está en el gimnasio francés, Mm. ¿no? Entonces, Bueno, Francia, allá tienen toda estudio la gratuito, facilidad, todo. exactamente, No ¿no? tiene usted por qué preocuparse. No, 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 no me preocupo porque existe la conciencia y esa conciencia cívica es la que nosotros estamos llamados a desarrollar en el Perú. Ellos pagan sus impuestos y ellos vigilan, son vigilantes de sus políticos a que no metan y no les crezca la uña. Entonces nosotros Le también cortan la tenemos, uña. sí, nosotros también somos llamados a ese tipo de cultura cívica. Nosotros los peruanos, así no estemos, el peruano de a pie tiene que tener esa formación cívica Oiga, de pero exigir al político. Macron está muy bajo en las encuestas, está Ah, 20%, un poco más y va a llegar a Dina. no, él está, no es una cuestión de, yo diría, conociendo al francés, a los franceses, no diría que es una cuestión Muy de reclamoso, ¿no? claro, ellos son reclamos, usted ha estado en Francia, usted conoce Francia. Yo a veces les digo a mis amigos franceses, les digo, el deporte nacional de ustedes es la huelga, ¿no? Porque siempre están haciendo huelga, Pero pero menos mal que no es meten, mejor que la hagan. menos mal que no meten bala aquí No, nunca. no, 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 no les meten bala, la policía no les mete bala, Yo pero es me mejor que la acuerdo hagan. cuando estuve allá, en una manifestación, estimados amigos, eso es histórico, ¿eh? En una manifestación estudiantil, un estudiante cayó herido, le dieron herido. El ministro del Interior Cae, tuvo que renunciar. claro. Acá matan 50 personas, 70. 60 personas y hacen, Y siguen las cosas y hasta hacen normales. fiesta en Palacio. Es una cosa impresionante, pero No, en es ese como si sentido, estuviese en otro mundo, ¿no? claro, realmente es otro mundo, es otra sociedad. Nosotros Por somos, algo no hicieron pues la la Revolución Revolución Francesa, Francesa, mil setecientos los ochenta y derechos nueve, humanos. claro, porque ellos ya tenían el pensamiento claro de que tenía que ser un país diferente, ¿no? Entonces nosotros nos Entonces usted hemos ha vuelto venido acá y encuentra conformistas. pues un Mm, zafarrancho esto. No ha cambiado mucho. Todos los años, como yo todos los años vengo, acompaño, no he visto cambios, no he visto transformaciones que permitan elevar ese nivel de país, de nación, de estructura, ¿Y a qué cree que se debe eso? estrictamente a la formación política que nosotros tenemos, y eso viene desde un básico epistemológico que es la educación, ¿no?
la educación. No, eso es lo que decimos acá nosotros. Eso es Señor. fundamental. Educación, ciencia, tecnología e innovación. Amigos, he leído las leyes la semana pasada con un poco más de atención. Lo he dicho ya en el anterior programa. En el año 1983, el presidente Belaúnde promulgó la ley de educación en la que se señalaba que la primera función de la universidad era La extensión universitaria. incrementar el conocimiento, algo así, ciencia y tecnología, incrementarlo con un enfoque creativo y crítico, pensando en los valores nacionales. Enfoque, espíritu y crítico, imagínense. Y la ley 2000, la última de 2014 del militar Ollantumala, borró la parte crítico y creativa. Y además los valores nacionales. Siendo un Y se militar. llama nacionalista ese caballero que está en prisión. Ganó las elecciones porque convenció a mucha gente que iba a cambiar y traicionó haciendo un pacto con el lado que iba a perder para borrar la parte de creatividad y espíritu crítico de los estudiantes universitarios. Y lo que está pasando ahora, como ustedes seguramente han podido notar de mis entrevistas, a los estudiantes ya no les interesa la política, no quieren saber nada, no opinan, salvo 1%. La mayoría se quiere ir del país. ¿Por qué? Porque hemos dejado que los gobiernos hagan lo que nos está contando David. Y, las estadísticas de migraciones muestran que más o menos 1 millón de jóvenes se han dejado el Perú. 1 millón de jóvenes es mucho. Mucho realmente significa que la capacidad de un país, un joven que tiene toda esa condición biológica, ¿no? De tener la energía, la disposición, la predisposición. Y lo peor, estimado David, es que la gente más educada se va, la gente que son hijos de padres de Clase media. baja como nosotros, los míos están afuera, los suyos están afuera. Todos aquellos que tienen algo de conocimiento y tienen la oportunidad se van, no los podemos retener, Claro, no se porque puede. ellos dicen, no hay opción, este gobierno no da la oportunidad a la gente que conoce cosas de ciencia y tecnología. Hay oportunidad para quienes, para los que quieren ser policías, que son los que reprimen, militares que también reprimen, abogados que hacen la pelea, que se están como jueces. Es decir, los recursos para la juventud, si los jóvenes quisieran tener una carrera que le dé una vida más o menos razonable en el Perú y quieren quedarse en el Perú, tienen que ser abogados, policías, militares de la Marina, de la aviación, que tienen incluso cédula viva cuando se jubilan a los 55 años, con su último sueldo, que es más o menos 9.000 soles, aumentando como si irán trabajando 50 años más. A ellos, bueno, no estamos hablando acá de envidia ni nada, simplemente lo que se quiere es que también se dé estos privilegios, si se quiere decir así, a gente que va a influir en el progreso del país. ¿Y quiénes van a influir en el progreso del país? Los ingenieros, los científicos, porque en todos los países del mundo ellos han generado riqueza. Los policías, los militares, los abogados Tiene otra función. no han generado riqueza, más bien han creado tanta pelea que todo el mundo se habla todos los días de eso. ¿Qué hacen los abogados? ¿Qué hacen los militares? ¿Qué hace la policía? Ha habido una gran ceremonia en Palacio que se les ha amnistiado a violadores de mujeres en cinta, de asesinos de niños, con argumento de que la justicia es demasiado lenta y no pueden estar sin condena a 20 años, que también es culpa de los abogados. O sea, no, pues los jóvenes hoy en día no ven opción y se van. David ha visto esta situación en ida y vuelta cada año, ha visto cómo se ido degradando. Yo he sido uno de ellos, ¿no? ¿No? Yo he sido justamente uno de ellos. Mi historia
para poder salir del Perú es bien simple. Cuando gano la beca para irme al Brasil, tenía pocos recursos. Yo me fui con $140 y una mochila. Y el destino por delante. Los jóvenes que se van del Perú son lo que nosotros llamamos la masa crítica. Claro, Y esa masa crítica no regresa. claro, si ellos lo requieren, lo Claro, necesitan, los se van a tratan, quedar afuera. los tratan, los engríen, los Claro, miman. exactamente, porque ellos representan, este, hay déficit de No, ingenieros no en es Europa. hablar, no, no es por hablar de uno, pero simplemente como ejemplo. Cuando regresé en el 82 acá a Perú, el sueldo era $100. Sí, era muy bajo en ese momento, ¿no? En esa No tenía época. ni para tener una habitación. Menos mal que una tía me dio pensión. Bueno, me expulsaron del IPEM por reclamar. Sí, yo sé que Yo usted fui estuvo. a Alemania me da una residencia con 4 científicos más, un palacete con jardines gigantescos. Cada fin de semana nos hacían recepción. Cada fin de mes nos llevaban a hacer turismo por las ciudades más hermosas de... Los Y yo engrían, decía, ¿cómo es posible que en mi patria nos traten como lo peor y acá nos traten como lo mejor? porque es Ese es que porque la necesidad, entienden esa ellos. gente ha comprendido el valor del conocimiento, de eso depende su futuro. Acá, ¿de qué depende? De la represión, que mientras más soporten a los que protestan, los aguanten y los maten, hay que darles todo lo que sea posible a ellos y a los abogados que me van a defender de mis culpas, al fiscal, los jueces supremos. Los felicito, señores, está muy bien, pero si queremos que el país progrese de verdad, hay que dar también un atractivo a la gente que produce conocimiento y riqueza, que son los científicos y los ingenieros, no los abogados ni los militares. Que nuevamente digo, los felicito que tengan esas facilidades, pero los jóvenes simplemente se van a ir. Menos mal que Dios es peruano, nos ha llenado de cobre, Y se exporta y no somos como Bolivia que no tiene esas riquezas, pero se puede acabar. Y ahí sí que francamente ya no sé qué pasaría en el Perú. usted tiene razón, en relación a los jóvenes, tienen que existir proyectos internos, proyectos nacionales de repatriación, proyectos decentes de ciencia y tecnología, proyectos decentes de ciencia y El tecnología. gobierno tiene que definir qué Tiene, problema claro, quiere es una resolver. política de Estado, ¿no? Para Es una eso se política de requiere el Estado, ministerio. El ministro de Ciencia y ciencia y tecnología. Tecnología, en el Consejo de Ministros, se ven Estipula, todos ¿no? los problemas del país. El ministro de Agricultura, el de Salud, da, da, da. Y las Este es universidades el como... problema actual. Necesitamos resolver con ciencia y tecnología. Hay que darle recursos al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que convoque a la gente, a los científicos de peruanos que están en el extranjero y contribuyan con su conocimiento en la solución del problema. Aquí está la plata. Esa es la forma como se hace. A propósito, David, he leído ayer que todos los países obviamente están atrayendo a sus científicos, ¿no? que están repatriando. Y Rusia, Ujú. dice que les da préstamo para que se compren su casa sin intereses. Y así, y otras gollerías más. ¿Para qué? Para que regresen. Y a los chinos ni que hablar, les dan todas las facilidades para hacer empresa, los tratan como a dioses. Y en nuestro país nos tratan como dicen, bueno, no es una buena palabra ni nada por el estilo, porque eso es antiguo, ya no es ahora. Nos tratan como entenados. Es que en ese punto, por ejemplo, yo observo Brasil, donde he estado 23 años, observo Europa, ellos están preparados para hacer gestión en ciencia y tecnología. Hay gente, son científicos, son físicos, que en algún momento ellos tienen la capacidad de ser gestores en ciencia y tecnología, y ellos van a pasar a ocupar los cargos de directores. Allá tenemos Claro, acá, por ejemplo, varios científicos peruanos que están ocupando cargos directivos en Brasil. El más notable es el matemático César Camacho, que fue director del INPA, del sí, Instituto de de matemática pura y Matemáticas. aplicada en Río de Janeiro. Sí lo Tremendo conozco. instituto, Tremendo un instituto, director exactamente. peruano, y varios así.
Pero es así, ¿no? Yo le Y había la comentado. mayoría, la mayoría de los peruanos jóvenes se van a Brasil ahora. Sí, yo le había comentado, por ejemplo, en el año 2000 a 2002 yo hice un concurso para ser físico en el síncrotron, ¿no? Y yo pasé ese concurso. Entonces ahí está la banderita peruana, ¿no? En esa época ya, ¿no? En esa época yo tenía 28 años y fue un concurso internacional y gracias a Dios yo tuve la posibilidad de trabajar Y con el síncrotron. ahora en Francia, entonces tiene usted su familia Sí, tengo una startup, prácticamente. tengo una empresa de tecnología también, una Tienes una startup empresa. de A ver, tecnología. cuéntanos de tu empresa, pues. Cuéntanos. La startup se llama 3R, Ciencia y Tecnología, ¿no? Traduciendo al español. Es una empresa que comenzó. ¿Cómo funciona esa empresa? Porque hay concursos de financiamiento tanto de dinero público cuanto de empresas en Francia. Entonces, en la ciudad de Grenoble hay una empresa que tiene fondos particulares, no son del Estado. Por ejemplo, yo voy a mencionar, es la Linksum. Y ella promueve a cada 3 meses 4 a 6 millones de euros para financiar 10, 20 proyectos. Entonces hubo un momento en que cuando yo estaba en la mitad de mi postdoctorado en 2016, un amigo me dice, ¿por qué no te presentas a unos fondos de una empresa que da financiamiento para proyectos de ciencia y tecnología? Eso es imposible en el Perú. Entonces hice el proyecto, pasé todas las etapas de evaluación hasta el pit stop, ¿no? De una presentación en 3 minutos y fui agraciado por el proyecto, por un financiamiento. Para la época estaba en la mitad del postdoctorado y me dieron un ambiente dentro de la universidad, ¿no? Entonces yo tenía mi sala, porque yo ya era doctor, estaba en mi postdoctorado y tenía otra sala donde estaba la startup comenzando. Entonces me dieron el financiamiento y yo con ese financiamiento, en ese momento, el proyecto que nosotros estábamos eh, diseñando era la construcción de un nanosatélite que pudiese funcionar con inteligencia artificial utilizando un chip de 250 núcleos fabricados por una empresa también en Grenoble, francesa, la Calrey, ¿no? Con quien ya habíamos conversado, ya le habíamos hecho los estudios suficientes al chip con el acelerador de neutrones que hay en Grenoble para poder simular el ambiente hostil de radiación del espacio. Es Entonces, el tremendo acelerador, el sol, claro, creo le llaman, ¿no? no, es el Langevin. Ah, El acelerador de neutrones es el Langevin en no, no, Grenoble. ahorita, bueno, pero no, No, ahí sí. El Soleil es un síncrotron, pero ya lo han desactivado No, ya. no, Sí. neutrones. Neutron, sí, el Langevin. No, no, pero los Y neutrones, ese es claro, es un reactor, un ¿no? reactor Es un nuclear. reactor Ahí nuclear, trabajé, hice claro. una tesis En Langevin, en en la Grenoble, Llevan, en ese reactor claro, es el en Grenoble. HFR, High Flux Reactor. Exactamente. Ahí descubrimos la fisión fría, una cosa, alguna vez hablaré de Un eso. láser. Muy hermoso Sí, reactor, el ambiente. sí. Claro, el Angevin no es un laboratorio propiamente Es un francés, instituto es un europeo. instituto europeo, claro, pero está con sede Te en cuento para Grenoble. que más o menos aprovecho para contar un poco mi vida, Su ¿no? historia, lógico, claro, es el dueño. Este, lo que pasa es que yo hice un doctorado, está en mi diploma, sí, con toda la letra. Es doctor, ¿no? Doctor en física nuclear y física de partículas. Ahí está, Adrónica. Entonces, ese fue el título. Pero en el momento de la tesis yo tenía que decidir. Además me dieron un sueldo ya para hacer mi tesis en lo que a mí se me ocurriera. Sí, Donde fantástico, hubiera ido me aceptaban porque iba con mi sueldo, o sea, era claro. gratuito. Y el El senior Estado director, francés me pagaba y podía recibirme quien quiera. Entonces digo, bueno, iré a lo más grande, pues, ¿no? claro, claro. Entonces si escojo una tesis de partículas, tendría que ir al CERN. Sí, ya había ser, Pero cuando regrese a Perú, ¿qué voy a hacer? nada, cernícalo. Nada. Eh, ¿Qué están haciendo en el Perú? Un reactor nuclear. Entonces tengo que hacer una tesis en un reactor nuclear. Porque había el proyecto de ¿Cuál Morangá. es el más grande reactor que hay en el mundo? Grenoble. Era el Grenoble, H, se llama claro. High Flux Reactor, reactor de alto flujo del Instituto Langevin, que era Europeo, europeo, Instituto Europeo, claro. y ahí hice mi tesis. Gre- Gre-
Grenoble es A ya... propósito, les voy a Dime. decir también a los amigos, ese reactor europeo, que es una fuente de neutrones, recibe equipos de investigación de todos los países de Europa y también de otros, pero sobre todo de Europa, porque cada país pone plata, no es gratuito. Entonces se envían sus investigadores con muestras para ser estudiados con esos neutrones. Ya. Ojo, acá en el Perú tenemos un reactor nuclear y nadie va. Es un mal gasto total de dinero, porque como no ha habido promoción de la investigación El área con nuclear. neutrones, y los dirigentes del IPEC no saben, nunca han hecho difracción de neutrones. Claro, toda la teoría de dispersión de Ellos creen que el neutrones. reactor es una cosa nuclear, nuclear. No, señores. Acá David sabe muy bien que los neutrones que salen del reactor pueden servir para biología, para materiales, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el comportamiento del núcleo, solo que emiten neutrones nada más. ¿Puedes explicarle, por favor? Porque a Toda, veces creen que estoy no, mintiendo. no, 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 no. Antes de poder hablar del uso de los neutrones, porque hay 4 tipos de neutrones, los térmicos, cosas que se utilizan bastante en la parte de ingeniería de materiales, por ejemplo, ¿no? Es importante que nosotros entendamos, en este caso cuando hablamos de física nuclear o física atómica, hablamos de la parte de los fundamentos, el estudio de ciencia fundamental, ciencia básica que llamamos. Cuando se dice ciencia básica no es que es algo muy, muy elemental, que es de inicio, no. Se llama así ciencia básica porque son los primordios, es el conocimiento ab initio, el conocimiento de inicio que se tiene que tener. Y enseguida nosotros avanzamos hasta llegar a la aplicada y enseguida la frontera de ese mundo que es la ingeniería, la aplicación. En el Perú recién estamos comenzando con la ingeniería nuclear, por ejemplo. Recién vamos a Claro, la ingeniería comenzar, nuclear es básicamente para que funcionen los reactores, claro, pero la utilización del reactor claro, requiere de físicos, de materiales, de exacto. biólogos, de químicos. Por favor, Es a transdisciplinar, la es gente del transdisciplinar. IPEN que nos escuche, algunos dejen de ese fanatismo que los nucleares solamente para que funcione el reactor, ¿no? Hay que utilizar el reactor y eso no se está haciendo. Se está dando tal vez Estuve utilizando, ¿no? 1% de las posibilidades. Claro, está siendo Cuando subutilizado. nosotros quisimos precisamente estudiar materiales con el reactor nuclear, nos decía, no puede ser que ya no estés haciendo nuclear. ¿Qué tal? Pero francamente, señores, los institutos nucleares creados en Europa, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica de Francia, así se llamaba, Comisión de Energía Atómica de Francia en sus inicios. Ahora se le llama Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. Sí, En Alemania había varios centros de investigación nuclear y ¿qué han hecho? Han borrado lo nuclear y se llaman centro de investigación, porque la radiación, sea esta neutrónica claro, o rayos X o lo que fuera, son fuentes. sirve para estudiar materiales de todo tipo, biológicos, industriales, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? son fuentes, ¿no? Son fuentes que van a generar algún tipo de radiación. En este caso, los neutrones son radiación corpuscular, porque tenemos 2 grandes grupos de radiación, la corpuscular y la electromagnética, ¿no? Entonces, en el caso de la radiación síncrotron es radiación electromagnética. Y en el caso de un generador de neutrones es radiación corpuscular, ¿no? Ahora, en general, toda la administración de ciencia y tecnología tiene que pasar exactamente por gente que tenga experiencia. Sí. Tiene que pasar necesariamente, no, lógico, son cargos políticos, digamos al Pero por lo ministerio, menos pero tiene que saber para qué sirve el tiene que, neutrón. Aquí es tiene que que saber, tenemos, tiene que tener la tenemos noción. personas que dirigen el IPEN que nunca han hecho un experimento de difracción ni han Claro, utilizado la radiación para otra cosa dispersión, que sea que difracción de no sea. neutrones, difracción a bajo ángulo, etcétera, etcétera, que son técnicas, ¿no? Sí, Técnicas pues. para caracterizar materiales, por Y ejemplo. también los neutrones pueden hacerse pues, para producir justamente el dopado de silicio. Exacto, que fue el inicio del reactor con la empresa, con el Japón, para poder hacer el dopaje de silicio NiP en los tarugos de silicio que ellos irían a traer en el año 82-83. Porque los japoneses en esa década tenían mucho material semiconductor para ser dopado
para fabricar semiconductor, ¿no? A partir de silicio, porque sus sistemas de dopaje no daban abasto en el Japón. Entonces ellos buscaban quién tuviese, se fueron a la Argentina, se vinieron al Perú, en fin. Ahora, necesariamente tiene que haber gente preparada, Que gente con sepa, experiencia, que sepa por lo hacer menos que tenga un doctorado en física. mínimamente, Pero acá mínimamente. no, pues no es el caso. Tenemos presidentes que no son doctorados en física nuclear y si son doctores en física, tampoco necesariamente en el campo nuclear. En fin, mira, vamos a pasar alguna pregunta para, ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué pregunta tenemos acá? Mira, aunque a veces se perciba como estable, la corriente de Humboldt dista mucho de ser Ah, sí. constante, ya que sufre variaciones dramáticas durante el fenómeno del Niño. ¿Ah? Ah, no, La sí, gente está tiene. preparada para... Nuestros, Espero que no sea el chat, nuestros pero seguidores son ya, claro, conocedores del ellos. tema. Eso dice nuestro amigo Claro, Frozen, ¿ah? Frozen, ya, Congelado ahí. congelado. Bueno, respondiendo a Frozen, efectivamente, si nosotros tomamos el litoral peruano como una distancia, ¿no? De punto a punto, desde Tacna hasta Tumbes, efectivamente nosotros tenemos variabilidad, pero cuando nosotros, como una derivada, ¿no? Cuando agarramos una pequeña parte de esa corriente, ese modelo, ese volumen, ¿no? Esa cinética de agua es constante, la consideramos O constante. sea, tú escoges la partecita Claro, constante. constante, ¿no? Porque prácticamente eso es un pequeño volumen, ¿no? Ya, claro, Entonces, claro. por eso se llama hidrocinética, ¿no? Entonces, Hidrocinética. es esa fracción de agua que lleva, que tiene ese arrastre de masa, ese momentum, ¿correcto? Masa veces velocidad, es el que me va a ser útil, porque yo no voy a tener generadores en todo el litoral, apenas esos generadores son de 7, 8 metros de diámetro, entonces, desde el punto de vista dimensional, eso no representa un tamaño gigante, es un punto para aquel momentum de agua que está pasando por ahí. Entonces, es posible. Ahora, es un sistema reciente, ¿no? La hidrocinética se están fabricando los generadores porque gracias a la tecnología de los materiales nosotros podemos ver que esos generadores pueden subsistir A la a tremenda característica, a el las agua características del agua marina. marina, a esfuerzos Acá, mecánicos y a la cuando uno, corrosión. en el malecón que tenemos acá en Lima, de Miraflores, caray, hasta los autos, hasta las computadoras sufren con la Claro, humedad. con la corrosión. Claro, exactamente. Pero claro, nuestros sistemas domésticos no están preparados para eso, ¿no? Es una electrónica, es una mecánica, es una metalmecánica que no está preparada para la corrosión, ¿no? Porque esos generadores sí tienen que estar preparados, ¿no? Como si Claro. fuese el casco de un barco, de un buque, ¿no? Bueno, acá tenemos a Juan Carlos, el gran JC. Saludos, David, gran cientista peruano. ¿No? ¿Conoces tú a Juan Carlos? Te No, conoce, pero por lo menos sí. él te conoce. ¿Ah? Claro, cientista está hablando en portugués, ¿no? Científico, Ya, ya, gracias. Claro, cientista. está en portugués. Bueno, también aquí a Edu Gran, saludos David, gracias Diana. Juan Ledesma dice, doctor Ardiles, ¿podría explicar los 4 tipos de neutrones, por favor? Ah, bueno, No, eso ya es una secuencia más grande, ¿no? Ya no va a haber tiempo, pero pero yo le voy a explicar muy rápidamente. a ver, Mire, los neutrones que hay en el reactor, la fisión nuclear en el núcleo del reactor, s- se producen neutrones y como están en el moderador que es agua, los neutrones que salen del reactor diferente velocidad, salen como de 3 megaelectronvoltios, como de 3 diferente. unidades de energía, vamos a poner así. Pero dentro del agua comienzan a chocar con los átomos de hidrógeno y van frenándose y al final hay una serie de energías, pues una gama entre Colisión. casi cero, que serían los llamados fríos, y luego un poquito más que cero, 0,25 en lugar de 3, a eso se llama eh, térmicos, y luego vienen los epitérmicos, básicamente Los esos acelerados, ¿no? acelerados, ¿no? Son los nulos. Prerrelativísticos. Y cada uno de esos tiene Baja de energía. claro,
su rol. Los super fríos, los neutrones fríos, sirven para hacer estudios muy finos de materiales, porque permite hacer experimentos de análisis de materiales. Yo he trabajado Caracterización de en, materiales. en Grenoble, que hablamos, por ejemplo, estudiando cómo los hidrógenos son tomados en los intersticios de compuestos metálicos para almacenar hidrógeno, por ejemplo. Eso se estudia con Catalizador. neutrones. No solamente son neutrones que pasan por unos tubos, unos tubos neutrónicos largos que le dan una característica especial. Y para que el reactor funcione, para que se produzca la fisión, ahí están los neutrones térmicos, que son los que producen la fisión. Los rápidos, no, eso no producen. Muy lenta. Sí, por eso se pone agua. Curiosamente, estimados amigos, paradójicamente, para que el reactor se acelere, digamos, para que aumente su potencia, hay que hacer que los neutrones sean lentitos, porque los rápidos más bien le bajan no producen nada. Bueno, no producen con alta probabilidad. En fin, como dice David, sería bien largo. De repente alguna vez vamos a hacer una Muy charla especial especial sobre de todos los aplicaciones. tipos de neutrones, pero básicamente se diferencian por la energía que tienen. Y lo penoso, repetimos, lo repito, en Warangal no se tiene investigación en materiales, solamente se usa para hacer lo que se llama la activación neutrónica, que significa que se coloca un materialcito en el reactor, eh, se convierte este en radioactivo y con un detector se mide la radioactividad y la energía y se deduce de qué elementos hay en ese material. Es como análisis químico. Nosotros cuando estuvimos en los años 90, yo era menos viejo, hicimos una facilidad que se llama neutrografía, que significa hacer radiografía con neutrones, en lugar de hacer Rayos X. radiografía con rayos X con neutrones, que tienen características especiales, porque mientras que los rayos X sirven para ver huesos Material denso. detrás del tejido blando, los neutrones son casi al revés. Los neutrones son para ver una gota de agua envuelta en un metal. O sea, bueno, en fin, podemos ir hablando de eso mucho tiempo. Aquí tenemos entonces ya más o menos Juan Ledesma. Vamos a tratar un tema en otra oportunidad sobre los neutrones. Isidar dice, ¿cuál sería un gran plan un plan a largo plazo de 100 años para Perú y por dónde empezar? Ah, No, es mucho tiempo, 100 años. La pregunta no, está los interesante. chinos dicen que es poco tiempo. Te cuento que cuando estuve en Estados La paciencia Unidos, del chino, ¿no? cuando yo estuve en Estados Unidos, en Pittsburgh, porque me habían votado, como te digo, del IPEN, Ya. los militares, y justo en un mes, fue en el 88, mi profesor de física nuclear lo nombran presidente del IPEN. Entonces yo renuncié a mi trabajo que tenía en Pittsburgh, en la Universidad de Carnegie Mellon, para venirme. Y un científico argentino que tenía un cargo ahí importante me dice, pero che, estás loco, me dijo, ¿Cómo, ¿cómo cómo es te eso? ¿Te venís? vas en América Latina en 50 años? No hay, no hay solución. Y después no se sabe. Ujú. Así me dijo, Claro, hasta ahora me acuerdo. Y acá nos está explicando, dice, en 100 claro, años. claro, porque la persona que nos hace la pregunta sabe que las cosas aquí son demoradas, son muy lentas en su ejecución, por eso pone 100 años. Pero en 100 años, imagínese, si nosotros hacemos proyectos de aquí a 100 años, ¿dónde va a estar Chile? ¿Dónde va a estar Colombia? ¿Dónde va a estar Brasil? ¿No? O sea, siempre es así, no, tenemos que esperar, tenemos que ver algún proyecto que pueda ser ejecutado por el gobierno. No, tienen que haber políticas de Estado. Respondiendo a nuestro oyente, esas políticas de Estado tienen que obedecer
a la planificación de gente capacitada, los científicos que se metan a hacer ciencia y tecnología, que ese es su trabajo, cada uno en su trabajo, ¿no? Esos equipos de científicos, lógico, son equipos transdisciplinares. Habrán economistas, habrán otro tipo de profesionales, estadísticos, pero tiene que haber equipo completo, ¿no? Y gente que esté capacitada, que tenga experiencia, ¿no? Yo estoy dispuesto a poner, yo estoy a disposición de mi Ahí está, país. los políticos que están postulando, comuníquense con David para que los asesore. Pero respondiendo por mi lado, meto mi cuchara, Ah, ya. a nuestro amigo Isidat, Easy that. decirle lo siguiente: nosotros no vamos a descubrir la pólvora. En los años 70, yo llegué a Francia el año 75, China se moría de hambre. Exacto. Habían muerto no sé cuántos millones de personas por hambre, por razones, ya la historia la conoce, los errores los errores que cometió el amigo Mao Zedong, ¿no? Hizo cosas buenas y malas, pero la mala es que envió a los científicos y a los ingenieros a trabajar como obreros, supuestamente eso los iba a reeducar. China Se le pagó. pagó. Entró Deng Xiaoping, que estuvo 6 años en Francia, un chinito más bajo que yo. Deng Xiaoping regresó a China y en el año 78 alguien le preguntó así como Isidat le preguntó a David, hazme un plan a 100 años. Él dijo, se necesita 4 modernizaciones, 4 nada más, 4. La tercera, ciencia y tecnología, la modernización de la ciencia y la tecnología y de plano de educación. ¿Qué hizo en educación? Es lo que tendría que hacer el gobierno el próximo año, bueno, dentro de 2 años, el que entre al gobierno. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que Deng Xiaoping, que ahora es la primera potencia tecnológica del mundo. O sea, de ser lo más pobre, ahora es la primera potencia tecnológica del mundo. ¿Cómo hizo? Escogió a los mejores. Tomó un examen que antes solamente pasaban los hijos de los miembros del Partido Comunista y los amigos, los amigotes. Solamente ellos podían ir a la universidad. Deng Xiaoping dijo, no, acá todos van a postular, el Estado pone la plata. Se presentaron técnicos, campesinos, guardias, jóvenes, por supuesto. 5 millones de postulantes. Y a los mejores los envió, y ahí los conocí personalmente a muchos. Los mandó a Francia, Alemania, Estados Unidos. Y cuando yo conversaba con ellos, me sorprendía. Hemos venido solamente para captar el conocimiento que han acumulado los occidentales a costa nuestra, porque nos humillaron, una guerra terrible antes, ¿no? La guerra del opio. Lo que no pudimos investigar, vamos a saber hasta dónde han avanzado y vamos a regresar a nuestro país para levantar. Deng Xiaoping a su lado decía, esperen que dentro de 10 años vengan los chinos para que vean lo que es China. Así lo dicen. Y luego los llevó. Los chinos me decían, para un chino, vivir en el extranjero es una humillación. Nosotros estamos aquí de paso. No queremos vivir la humillación del exiliado. Como me gustaría ver también así a nuestros jóvenes que vayan y regresen, como David que está regresando a ofrecer sus conocimientos al Perú. Y, por supuesto, para eso se necesitaría que no haya pues presidentas como Dina Boluarte, ni congresistas como los que tenemos, que haya gente que por lo menos alguna vez haya probado lo que es la investigación, que sepa el valor de la investigación y no están peleándose todo el tiempo por el poder, por las leyes pro crimen, por defenderse de sus delitos, etcétera, etcétera. Necesitamos patriotas, Exactamente. patriotas
que pongan, no el pecho, sino pongan las neuronas para hacer que nuestro país se levante mucho más fácil que China, porque China comenzó de subsuelo. Nosotros algo tenemos por ahora, que se levanten y hagan de Perú una potencia, no como el que habla este señor de la restauración medieval, la potencia castigándose con látigos, y no, sino con conocimiento científico y tecnológico. Disculpa que te haya No, robado el show. no. ¿Qué puedes tú Yo, añadir lo que yo le puedo decir es que, primero, que los jóvenes no pierdan la capacidad de reacción, que no pierdan también ser críticos, críticos y creativos? que no pierdan la capacidad de indignación, no solamente los jóvenes, sino que a partir de los eventos ocurridos al inicio de ese gobierno, nosotros hemos perdido la capacidad de indignación, la capacidad de reacción. Entonces, nos Nos han han eliminado dejado, psicológicamente, nos han bloqueados, noqueado, exactamente. ¿no? Con matar a 60 Ya con eso, peruanos. con eso a nosotros nos han dejado en la UTI, ¿no? En la UCI. Sí. Entonces nosotros tenemos que Pero no hemos recuperar, muerto. no hemos muerto. Entonces, juntémonos nosotros, los jóvenes, científicos preparados, jóvenes de universidad. El Perú tiene 1 millón de alumnos universitarios aproximadamente, más de 300.000 alumnos en institutos tecnológicos. Hablando de esas capas de formación, habría que modificar esa estructura educativa en el Perú. La universidad, los institutos tecnológicos tendrían que cambiar su denominación a institutos de tecnología que regresen a ser de 3 años. Enseguida, las escuelas técnicas que estén en el factor de 18 meses y los CETPRO, ¿no? Centros de capacitación hasta 8 meses. O recapacitación, así como lo tiene Brasil, así como lo tiene Francia con el sistema DUT. Entonces, modificar. Estoy hablando de un caso específico de la formación. Las becas tienen que ir para todos esos niveles, no solo para universidad, para todos esos niveles. La creación de centros, de institutos de investigación en el Perú, que puedan trabajar libremente haciendo solo investigación, modernizar el sistema de ciencia y tecnología en el Perú. En Francia, o uno se dedica a ser un maître de conférence, que es un profesor con determinado número de horas de investigación, o es un investigador pleno. O sea, modificar toda esa estructura. Y para eso nosotros necesitamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que trabaje con lo mejor que el Perú haya producido. O si hay necesidad de contratar consultores y consultoría extranjera a rigor, no aquellas consultorías donde no se hace nada. Estoy hablando de forma Que llene seria. de papeles ahí. No, llena de papeles no. Además, dentro de la política de ciencia y tecnología, que hace parte de la política de Estado de un país serio, mínimamente 2 centros de inteligencia artificial en el Perú. Mínimamente, porque si no, nosotros nos quedamos analfabetos. Y no solo funcionales, sino analfabetos de vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, la India comenzó a hacer su dinero, Olvídate, la India. la India comenzó a hacer su dinero con software. El Yo me software es acuerdo, hecho. en esa época escribí un artículo en los 80 que se llamaba El Instituto de Bangalore, se llama. Bangalore es una ciudad de la India, pueden ver, que empezó haciendo software Sí, y sí. exportando algunos milloncitos de dólares. Hoy exporta no sé cuántos miles de millones de dólares, porque las computadoras no son tan caras se usa bastante el cerebro, y acá en el Perú tenemos buenos matemáticos y Hay una programadores. característica intrínseca en el Perú por los jóvenes en estudiar el área de exactas. Parece que fuese genético desde los Claro, aquí nosotros, Caral, Nazca, tú Paracas, sabes que una pasar. vez Parece que hay estuve una en el característica. Museo de Ciencias, de Historia de las Ciencias en Londres, el año 76. Lo primero que vi de la exposición de cómputo, lo primero que vi en la entrada, ¿qué cosa crees que fue? Mm, mm, El quipu. Un equipo, claro, que es una computadora, un sistema de Porque almacenamiento. para los ingleses era la primera computadora. Claro, claro, que es Me mucho quedé más, sorprendido. mucho anterior al ábaco, ¿no? Claro, y acá pues desprecian estas cosas. En Mejor no fin, sigo. pero ese es el Entonces, punto, doctor Modesto, la necesidad imperiosa que tenemos en el Perú. Primero, en la capacidad,
desde el punto de vista socioantropológico, nosotros como seres humanos recuperar esa capacidad de indignación, ir adelante, ir adelante. Primero, si no tenemos esa capacidad de reacción, muchas veces me dicen, no, el peruano es resiliente, nosotros tenemos que ser resilientes. Yo entiendo el concepto de resiliencia, pero yo jamás he dicho que soy resiliente, yo soy estoico. Yo les digo, yo soy estoico porque yo voy adelante. Le comenté hace poco, yo me fui con una mochila simple y viejita y con $140. Y yo fui adelante. Pero no debería ser el común denominador. Uno no tiene que pasar por todo eso, dejar a la familia, dejé a mis padres que tanto los amaba. No hay necesidad de que ocurra eso. Entonces, establecer modelos de estructura de ciencia y tecnología, establecer modelos en gestión de ciencia y tecnología en el Perú, modelos que puedan funcionar a través de la experiencia con otros países, la experiencia de Singapur, la experiencia de Corea del Sur, la misma experiencia de los chilenos, los colombianos, cómo lo están haciendo, ¿no? Y a alguien se le ocurriría y me dirá, pero en Estados Unidos no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología. Efectivamente no hay, porque eso ya lo habían hecho los ingleses, los irlandeses, y cuando llegaron, ya llegaron y ya construyeron las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de inclusión. O sea, tenemos que pasar por un proceso de recuperación de nuestro patriotismo, como usted lo ha dicho, con algún grado de nacionalismo verdadero. No el No, patriotero. no el patriotero o el Eso que es, nacionalismo vamos a hacer la guerra a Santa Rosa, no pues. o el nacionalismo chauvinista, no, sino a partir de nuestra propia formación, de nuestra estructura nacional. Por eso que cuando regreso al Perú, conversando con muchos amigos, me dicen, ¿y por qué estás regresando? Porque hay que cambiar el Perú. Claro. Hay que hacer las cosas diferentes. Estamos en eso entonces, nos unimos al Claro, Zócalo. ahí. Ahora vamos aquí con las preguntas de nuestros seguidores. Están bravos los seguidores, ¿ah? A ver, dice Y Sidat, Isidad, excelente podcast. Mira, ¿ves? ahí está. Excelente. Gracias a David. La, Oscar Latorre, Modesto, el presidente Fujimori también es exalumno de la UNI. ¿Por No, qué no lo nombras? no, fue de la Estimado moneda, Oscar, a ver, hay un rector que quiere ser presidente del Perú que dice, ex rector de la UNI, ha hecho política toda su vida para ser rector de la UNI, pero él es de la Universidad del Callao. No ingresó a San Marcos porque lo dijo en una entrevista que casi me pega, porque se dedicaba a la política y no pudo ingresar a San Marcos. De modo que tampoco Fujimori de la UNI, pues amigo, es Fujimori de la agraria. de la agraria. ¿Ah? Sí. Y hay una canción de la UNI que habla, nosotros los ingenieros somos los buenos. Ya algo dice de los molineros, pero no lo digo acá porque estamos... Entonces, no, Fujimori no fue de la UNI, por favor. ¿Quién fue de la UNI? Fue su esposa, la Ingeniera civil, señora Susana Iguchi, Susana Iguchi, sí fue de la UNI, una una alumna excelente ingeniera civil. ingeniera que fue torturada por este maldito Fujimori, según dicen, eh, Y a mí, la torturó porque como es alumna de la UNI, egresada de la UNI, no estaba de acuerdo con la manera como es que estaban usando las donaciones que el venían hermano de Fujimori. de Japón y los hermanos de Fujimori la utilizaban para otros fines. De modo que Fujimori no fue de la UNI. ¿A quién torturó? Su esposa sí era de la UNI. Gracias, doña Susana. Bueno. Paz descanse. Después aquí, Funex. Buenas noches, doctor Modesto Montoya. Buenas noches. Eulalia Vargas Tapia. Saludos, doctor David. Un científico peruano excelente profesional. El Perú lo necesita. Estamos sumergidos en una crisis política abrumadora. ¿Qué piensa de la crisis? Que es efectiva, es real y es abrumadora. Y que nosotros tenemos, nosotros, todos los peruanos de a pie y nosotros que hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de prepararnos, tenemos que sacarlo a flote. En eso Y en eso estamos. estamos. Y los Y políticos que además a vienen. los amigos que están aquí, sean militantes de la ciencia. Y para ser Exacto, militantes, hay que estar. transmitan este video, hagan like, exíjanle ahí está, a sus colegas, a sus enamorados, que también se suscriban y hagan like para hacer más por la ciencia. Porque si somos muchos, como dijo, no sé qué poeta, creo César Vallejo, ¿no? Que hablaba, eh, muere uno y Así son resucitan 100 miles. Entonces miles, creemos claro. que cada uno de ustedes
revive el patriotismo en miles, porque si somos miles y millones, de repente ya este gobierno no tendrá la fuerza para hacer lo que está haciendo ahora. Doctor Modesto, permítame un minuto. Decirles a los jóvenes que nos están viendo en este momento, somos dos generaciones de físicos. Algunos dicen de generaciones. No, nosotros hemos estudiado física y sabemos el costo para poder llegar a tener toda esa capacidad. Son noches enteras, enfermedades, días sin poder estar Concentrados, claro. concentrados, ir a una reunión social con los padres, con los hermanos, Quemándonos las pestañas. quemándonos las pestañas, en otras palabras. Decirles a los jóvenes que nos están oyendo, que nos están escuchando, no pierdan la capacidad de indignación, entren, militen en partidos políticos nuevos y serios, verdaderos. Ustedes busquen, vayan a esas reuniones de los partidos, busquen a esos líderes, esos presidentes de partido, husmeen, vean si realmente están respirando la verdad. Solo a partir de ese momento ustedes opten por un partido. Los partidos tradicionales ya sabemos quiénes son, quiénes han estado y gracias a Dios la internet nos dicen y no se ha borrado lo que han hecho. Entonces, ustedes regresen, por favor, jóvenes, a ser parte de la política nacional. Es necesario hacer política. Es necesario, es Es justo y necesario. necesario. Y no se dejen engañar por gente que trata de dar a entender que son egresados de la uni, como hay uno que es bien bravo, pero en fin, no voy a hablar de él porque, pobrecito, notó que era realmente lo que era. Ok, vamos, ya vamos terminando, pero vamos a ver si es que en la última, Gina Mayalza. ¿Qué es física cuántica? Disculpe mi ignorancia. Ahora todos hablan de ese término. ¿Qué tal pregunta? A ver, tú que eres A ver, el invitado, cuéntame. física cuántica o también mecánica cuántica es una metodología que nos permite calcular, determinar e interpretar la estructura de la materia a nivel micro. Eso es física cuántica. Ahora, Buena definición, ¿así? O sea, cuando uno está trabajando con un automóvil, un avión, que son grandazos, una carreta, una construcción, esa es física clásica, física ¿ok? clásica. Ujú. Pero si ustedes quieren comprender lo que sucede en los microprocesadores, en los chips que hacen la maravilla que conocen ustedes, ahí tienen que conocer cuántica. Si no conocen cuántica, no pueden hacer nada de nada. Es como si que un ingeniero civil quisiera hacer un edificio sin saber la resistencia a materiales. No se puede progresar en este mundo si no se comprende cómo funcionan las cosas microscópicas entre partículas, entre electrones, ¿no es cierto? A nivel, lo que determina la aplicación de la mecánica cuántica, la física clásica o la física o la astrofísica es la dimensionalidad. La astrofísica Así lida es. con velocidades y con distancias extremadamente gigantes, ¿no? La física clásica es el mundo real, el mundo de los cinco sentidos, y la física cuántica es la física que no la vamos a poder observar sino a partir de una instrumentación científica muy sofisticada, ¿no? Y lo que produce, ¿no? La, Y lo que la produce es, radiación, las partículas que claro, salen, todas todo las eso. interacciones que existen entre en los átomos, entre electrón y átomo, entre electrones, etcétera, es un estudio completo, ¿no? Bueno, miren ustedes, gracias a Easy, Dad y a Gina Maliaisa, vamos a tener que hacer una conversación de neutrones, otra de mecánica cuántica. A propósito, ayer en el canal se ha publicado, hoy día en el canal se ha publicado la conferencia del físico más conocido del Perú, Barton Sweetback, egresado de la UNI, pero no egresó como físico, egresó como ingeniero electrónico que se convirtió en físico y se fue en el MIT, un gran físico de física, la teoría de cuerdas. Realmente la conferencia fue extraordinaria, véanla, pero sobre todo no puedo describir la emoción que sentían los jóvenes de la UNI y de otras universidades que fueron a la conferencia,
al estar junto a él. ¿Qué Michael Jackson y de los cómicos ambulantes o los grandes actores que hay por acá? Los muchachos lo adoran porque es un hombre inteligente que hablaba cosas muy complejas de la teoría de cuerdas, pero los muchachos estaban allí felices. Así que no se pierdan, vean su conferencia, está acá en el canal, véanla, ahí está. A ver, ahora sí la última. Aquí nos dice que va a estar presente para aprender y nos dice que esta es una conferencia de lujo. Gracias, David, por la conferencia de lujo que nos has Muchísimas dado. gracias a Vamos a seguir en contacto y, Claro, y hemos hecho comentarios generales de por qué tiene que existir ciencia y tecnología, la necesidad imperiosa de un país como proyecto de Estado para poder avanzar, porque sin ciencia y tecnología no podemos hacer mucho. ¿Mm? gracias por hacer recordar que cuando eras jovencito seguías nuestras... Sí, claro, siempre. ¿Sí? Ahí mira, Cuando usted mandó el correo electrónico para formar la red mundial de ciencia y de ciencia tecnología. y tecnología, A propósito, sí. amigos, ingresen a mi página web, es modestomontoya.me, M de Modesto, E de Edilberto, y ahí hay una convocatoria que llenen ustedes su nombre con una declaración, también debe hacer, declaración. A ver, déjame ver si es que lo presentamos acá a nuestros amigos para hacer más por la ciencia. Un momentito, no se vayan. Para terminar, le voy a mostrar. A ver, vamos a ver. No, ese está en nuestra página del Encuentro Científico Internacional. A veces me confundo. Este es el Encuentro Científico Internacional. Miren aquí, esiperu.net, ¿ok? Y acá dice declaración de lo que decía David, la Red Internacional de Ciencia y Tecnología. Voy a ahora compartir, voy a compartir la pantalla para que todos la vean. Ahí está, declaración de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología Intercit. Ingresen ustedes acá en esiperu.net y acá van a encontrar la declaración que hacen todos aquellos convencidos de lo que nos está diciendo David, que es necesario ciencia y tecnología para salir de esta triste situación. No lo voy a leer ahora, pero ustedes ingresen, lean, y acá está los que suscriben, gente de todos los países, ¿no? Están acá. Los primeros han sido gente de Suiza, Alemania, Francia, España, etcétera, Finlandia, Chile, Estados Unidos, Brasil. Esos han sido los primeros. Pero ustedes pueden añadirse a esta declaración. Acá está, hacen clic en agradeceremos llenar este formulario si está de acuerdo y en adherir a esta declaración. Llenan aquí y pues ponen sus datos y así seremos más por la ciencia. Eso es lo que quería contarles, amigos, porque somos militantes de la ciencia. Queremos que la ciencia levante al Perú de la situación en la que se encuentra. Doctor Modesto, permítame 30 segundos. No hay ningún problema en ser un ex rector, un rector, un profesor de universidad, un académico, en incursionar en la política. El problema está cuando no se hace de la manera apropiada. Ese Muy es el bien, punto. muy bien. Bueno, hasta luego, amigos. Hasta luego, Gina, Juan, todos. Será con Dice, el nosotros. físico tiene un parecido a Huicho. No, no, yo tengo un parecido a mí. Ah, el físico tiene un parecido a A Huicho Huicho Domínguez. Domínguez. Y bueno, ahí está Huicho segundo, entonces. Ya no. Bueno, es un honor entonces. A ver, entonces aquí, ahora sí amigos, nos vemos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. No se olviden, hagan like, suscríbanse
y comuniquen este video a todos sus contactos. Chao, chao. Gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.